Trabajo y Seguridad Social informó que la tasa de desempleo promedio durante el año 2022 se situó en el 7,8%. Asimismo, el número de trabajadores en seguro de paro se redujo sustancialmente durante el 2022, alcanzando un promedio mensual de, escuche bien, ¿no?, 46.000 trabajadores. Por eso esta mañana aquí en Buen Día contamos con la presencia de Federico D'Averede, que es director nacional de trabajo, y justamente queremos charlar con él cómo está el parque de los trabajadores hoy en nuestro país. ¿Cómo anda, Federico? Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Martín? Buen día para todos. Buen día a la audiencia. Un gusto poder estar acá esta mañana con ustedes para evacuar todas las dudas que tengan y ver qué nos depara el futuro un poquito. Es interesante esto, ¿no? Los 46.000 trabajadores, el parque, ya la gente poder diferenciar los que están buscando trabajo y los que ya no buscan más y que se ha dado una baja bastante interesante, ¿no? Sí, es verdad, pero sirve contextualizar para que la gente entienda un poquito estos números. Cuando nosotros asumimos acá en el gobierno, en febrero del 2020, el Uruguay tenía un 10,5% de desempleo. A los 10 días, como todos saben de haber asumido el gobierno, se nos viene esto de la pandemia que implicó que en el mundo se perdieran millones de puestos de trabajo. Y Uruguay no iba a estar, a priori, en lo que todos los analistas comentaban, no iba a estar exento de esta situación. De hecho, en aquellas fechas, cuando se van casi 200.000 personas al seguro de paro por abril del 2020, marzo, abril, mayo del 2020, todos los analistas estimaban que el desempleo en Uruguay podía llegar a rondar el 14, 15, 16% y alguno hasta vaticinó el 20%. Entonces quiero contextualizar esto para decir hoy con alegría, porque esa es la realidad, productos de algunas medidas importantes que se tomaron durante la pandemia, sobre todo de definiciones políticas del presidente de la República, de no ir hacia una cuarentena obligatoria y hacer el jueguito de las perillas, lo que eso implicó que según la evolución de la pandemia en Uruguay se iban a ir tomando determinadas medidas, logró, entre otras cosas, que hoy estemos en esta situación, que implica que tengamos un 2% menos de desempleo que cuando asumimos el gobierno, en aquel momento el gobierno, habiendo pasado por esto de la pandemia. Por eso, por nosotros es una buena noticia, no es suficiente, hay que seguir trabajando, pero lo cierto es que hoy tenemos en Uruguay aproximadamente unos 30.000 puestos de trabajo más de lo que había en el 2019. Y esa es la buena noticia que todos tenemos que celebrar. Así que ese es un poco el contexto de cómo llegamos a estos números. Y o sea, la pandemia ha hecho estragos, ¿no? Pero la pandemia también nos sirvió para darnos cuenta, tanto a entidades públicas como privadas, de que se puede contar con mucha menos gente, ¿no? Para hacer la misma tarea, ¿no? Ustedes en ese sentido, ¿cómo evalúan, o sea, una nueva visión de lo que es la gestión de distintas tareas y lo que es la descripción de tareas de cada uno, ¿no? El trabajo en casa ha sido un golazo, ¿no? O sea, Es decir, le pasó a la administración. A la administración, cuando se declara la pandemia, o se declara la pandemia, nosotros 10 días después teníamos la gran mayoría de los trabajadores nuestros, los funcionarios del Ministerio de Trabajo, y me consta que en el resto de la administración pasó lo mismo, casi todos se fueron a teletrabajo. Quedamos con algunos servicios mínimos que había que tenerlo, lo que para nosotros es el mundo de los conflictos individuales, donde los trabajadores van a las audiencias de conciliación para poder hacerse del cobro de algún despido, algún haber laboral. Nosotros eso lo seguimos manteniendo, pero básicamente todo lo que fue el mundo de la negociación colectiva, dejamos algunas guardias mínimas y el resto todo el mundo se fue a teletrabajo. Y eso mismo pasó también en la actividad privada, es decir, que algunas dinámicas de lo que tradicionalmente venían funcionando como relaciones laborales ahora fueron cambiando. De hecho, el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo, envió también al Parlamento un proyecto de ley sobre teletrabajo, porque nos dimos cuenta que si bien el teletrabajo existía en Uruguay desde antes de la pandemia lo potenció. Federico, en las intendencias fue un caso paradigmático, ¿no? Pudo operar y sin inconvenientes con muchos menos funcionarios, ¿no? Claro. Y a muchas empresas le pasó lo mismo, pero también es cierto decir que uno podría analizar y decir, bueno, si a muchas empresas también le pasó lo mismo, en donde readecuaron su forma de funcionamiento, donde se dieron cuenta que con tanta gente en el seguro y menos gente presencial también podían funcionar y haciendo alguna reorganización del trabajo, también es doble mérito también para la gestión del gobierno, en cuanto eso era una de las cosas que estaba arriba de la mesa cuando se
decían que el desempleo Claro. se podía disparar. Federico, y en el caso de esta reducción de 2 puntos, tú decías, son 30.000 personas más que ahora tienen una fuente laboral. ¿De qué tipo de trabajo hablamos y de qué estabilidad hablamos cuando mencionamos estas 30.000 personas? Porque una vez se le ocurre, bueno, bajamos 2 puntos, mejoró en algo el desempleo, obviamente que hay que apostar a mucho más, pero capaz que en esa bolsa entran trabajos afrales o, no sé, acabamos de pasar también por una temporada en la cual, digo, podemos hacer una evaluación, creo, primaria de que fue buena, o sea, esas personas que consiguieron trabajo, ¿es un trabajo estable? Y le agrego la informalidad, ¿no? O sea, la informalidad también ha crecido luego de la pandemia. Voy primero por esto. El trabajo genuino, por decirlo de alguna manera, se da en cuanto podamos conseguir inversiones buenas de calidad que generen trabajo de calidad, ¿sí? El Ministerio de Economía y el presidente algo nombró en su discurso en el Parlamento del 2 de marzo ante la Asamblea General, hablaban de la cantidad de inversiones y de empresas que se venían a instalar a Uruguay, producto, entre otras cosas, porque también repercutió el buen manejo de la pandemia, la certidumbre jurídica que existe en el país, en fin, toda una cantidad de condicionantes que se fueron dando y para nosotros eso es el puntapié inicial para generar buenos empleos. Después habrán otros que son coyunturales, pero siempre en todos los sectores de actividad tenemos, casi todos, hay momentos afrales, ¿no? No, puede haber fluctuaciones, claro, pero globalmente... Pero globalmente está, es decir, yo ahora estoy hablando de un 2% que se redujo el empleo, pero llegamos a estar un 2,5% abajo, ¿no? Es decir, hay algunos momentos que suben, pero en la generalidad y en la globalidad podemos decir que hoy estamos mejor desde el punto de vista del empleo que que en el 2019. Y en cuanto a la informalidad, porque esa es otra de las cosas positivas que nos dejó la pandemia, es decir, la informalidad bajó en el país. Cuando antes de la pandemia estábamos en una informalidad en torno al 25% y hoy la tenemos cerca del 21%. Y en algunos análisis... ¿Por qué eso? Qué raro, ¿no? Y en algunos análisis que nosotros podemos hacer en función de conversar con uno y con otros actores sociales, la pandemia dejó al descubierto que aquella persona que estaba en la formalidad tenía algún tipo de resguardo del Estado. Es decir, o podía tener un subsidio, o podía tener un acceso al seguro, Sí, se o podía avivaron, tener... sí. Entonces, eso incidió indudablemente, sin perjuicio de algunos otros factores que puedan haber incidido, pero ese estoy seguro, nosotros estamos seguros que fue una de las cosas que incidió. Y eso empujó mucha gente a la formalidad porque si no quedaba sin acceso a todos esos beneficios que el gobierno tiene para todos los trabajadores en la formalidad. Así que ese es un dato peculiar. Bajó la informalidad del 25% que estaba antes al 21% que está ahora. Así que ese es un buen dato también, una buena noticia que Ahora, todos Federico, nosotros- antes de dejarte, Camila, te quería hacer una preguntita más, así la dejo a Cami. Mejoramos el nivel de desempleo, pero el tema del poder adquisitivo sigue siendo un problema. Sobre todo a nivel privado, casi un 60% han perdido poder adquisitivo, según justamente los últimos datos. Entonces digo, ¿cómo conjugar eso? Porque aquí estamos entonces cada vez trabajando quizás un poco más, pero ganando menos, y cuando apostamos a inversiones privadas, justamente como una forma de generar trabajo, resulta que estamos perdiendo poder adquisitivo, sobre todo en el sector privado. Bueno, eso es verdad, lo numérico es verdad, de hecho el Ministerio sacó un comunicado, pero también hay que trazar una línea de tiempo en esto, porque es importante que la gente lo entienda de cómo se fue dando esta situación. Primero que la pérdida de la caída del salario real ya se empieza a notar en el 2019. En el 2019, en el último semestre, en el segundo semestre, hay pérdida del salario real, pérdida en el último gobierno del Frente Amplio, una pérdida de 50.000 puestos de trabajo y 48.000 personas en el seguro de paro. Empieza el 2020, nuevo gobierno y viene la pandemia. Así se reúnen las partes sociales en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio del Poder Ejecutivo, empleadores y trabajadores, y todos entendieron que había que administrar muy bien esa tensión que siempre hay entre salario y empleo. Esa es el quid del asunto. Es decir, cuanto más salario hay, si hay crisis, se genera desempleo. Entonces, eso fue lo que se administró y se firmó el 7 de julio del 2020 en el Ministerio de Trabajo, en el Consejo Superior Tripartito, un acta en donde todos entendieron que durante la pandemia, el primer año, hasta el 2021, se iba a generar una caída de salario real en función de lo que cayera el Producto Bruto Interno del país. ¿Sí? Allí se acordó un ajuste salarial del 3% en enero
y después un correctivo que obviamente no se iba a dar, y eso es lo que iba a generar la pérdida salarial del 4 y pico. No todos los sectores perdieron salario, es decir, la construcción no perdió salario, la salud no perdió salario, todos los que se saltearon ese periodo puente de un año no perdieron salario, pero la gran mayoría sí lo perdió. Y allí empieza la recuperación. En la 9ª ronda, a partir de julio del 2021, en los lineamientos que da el Poder Ejecutivo, ya se establece la recuperación. De hecho, una de las críticas que recibimos del sector empleador fue que la recuperación empezó antes de lo acordado. Era a partir del 1 de enero del 22 y nosotros pusimos una recuperación antes. Pero entonces el proceso de recuperación empezó. Y acá se dio una cosa muy peculiar y muy particular. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo presenta los lineamientos, no tiene una vinculación jurídica, sino que es como que en una negociación de A3, el Poder Ejecutivo ya muestra sus cartas de antemano para empezar la negociación. Dice, bueno, nosotros vamos por acá. Ahora, las partes pueden acordar lo que entiendan necesario. Y eso fue lo que sucedió. Casi el 70% de los grupos acordaron entre ellos, con abstención del Poder Ejecutivo, porque acordaron cosas por encima de las pautas salariales. Y eso fue lo que llevó a que ahora en enero el ministro hiciera el trabajo del estudio de la pérdida salarial, y que muchos sectores o ya recuperaron o están en proceso de recuperación por fuera de lo que el Poder Ejecutivo había planteado. Y termino con esto. Lo que sí está claro, porque sí es un compromiso del gobierno, y también el presidente lo reiteró ahora el 2 de marzo ante la Asamblea General, en las próximas pautas salariales se va a terminar de establecer la recuperación salarial para aquellos sectores de actividad que no lo han hecho hasta ahora. Bien, ¿cómo vienen los consejos de salarios? ¿Cómo viene la negociación? Bueno, ahora estamos en un proceso de negociación interna en el Poder Ejecutivo para delinear las pautas. La ronda empezaría, es decir, los convenios vencen el 30 de junio. La idea nuestra es ver si podemos empezar a negociar antes de ese 30 de junio. Y bueno, con algunas... ¿Cuáles convenios son, Federico? ¿Cuáles son los convenios que vencen? Y tenemos casi 190 mesas que van a negociar ahora. Tenemos la construcción, por ejemplo. La construcción tiene la particularidad que negocia este año también, pero vence antes, vence el 30 de abril, con lo cual ya ahora, seguramente en la segunda mitad de marzo y principios de abril, ya estemos a pleno con la negociación de la construcción. Y el resto va al 30 de junio. Así que estamos en ese proceso de elaborar las pautas con estas consideraciones. Estamos analizando los plazos de los convenios, estamos analizando la cadencia de la recuperación, y bueno, y después ver qué más ponemos para convocar al Consejo Superior Tripartito, presentárselos a los actores sociales y esperar la devolución y empezar a negociar. ¿Cómo se está trabajando a nivel de la DINATRA en lo que tiene que ver la polémica reforma de la seguridad social? ¿Cómo se está trabajando desde la dirección? Bueno, en realidad la reforma de la seguridad social pasó prácticamente nada por la DINATRA, porque justamente lo que se generó en la reforma de la seguridad social fue un ámbito, una comisión de expertos donde la integraron actores sociales, partidos políticos, técnicos, entendidos, toda una cantidad de cosas, y eso provocó que la negociación se diera por fuera de la dirección de trabajo. Así que nos tocó poco ese tema, quizás alguna cosa muy lateral o colateral de algunas cajas que puede tocar, pero básicamente sobre la sustancia de la reforma de la seguridad social en la Dirección Nacional de Trabajo pasó poco. ¿Qué conflictividad se espera para este año con respecto al año pasado? ¿Y en qué sectores se podría estar más complicado? Tenés la bola de cristal ahí, dale. Qué pregunta esa, ¿eh? Porque esto es lo que la respuesta es lo que me va a deparar el año, alguna cosa así. Nosotros no esperamos una baja conflictividad laboral. Yo quiero ser sincero con esto. No la esperamos. De hecho, primer día de clase y ya tuvimos... En el ámbito educativo. En el ámbito educativo. Entonces, pero sí quiero ser claro en esto. Quiero diferenciar algunas cosas. Hay algunas conflictividad laboral que son estrictamente, por decirlo de alguna manera, por llamarlo, alguno puede ponerle otro nombre. Políticas. De índole laboral, en donde uno reclama salario, condiciones de trabajo, etcétera. Válido, esa es la vida de la DINATRA en la negociación colectiva. Y después tenemos otro tipo de conflictos que son más políticos, son más ideológicos, que rebotan en la Dirección Nacional de Trabajo, por decirlo de alguna manera, y que a veces se terminan solucionando en otro ámbito. Un caso claro es el de la educación, el de la reforma educativa. Otro caso
va a ser indudablemente las movilizaciones que se van a generar, porque ya el PIT-CNT lo anunció, Sí. sobre la reforma de la seguridad social. Sí. Otros casos, por ejemplo, que tenemos, no nos olvidemos que estamos ante la última rendición de cuentas este año, es decir, que eso va a generar conflictividad también. En fin, y además estamos ante la última ronda de Consejo Salario, donde van a negociar aproximadamente 190 mesas. Quiere decir que el panorama que uno puede visualizar hacia adelante no es de baja conflictividad. Eso es lo que... Pero nosotros estaremos a cada caso dispuestos a sentarnos, a conversar, que es lo que hacemos en la dirección de trabajo, y tratar de encontrar los caminos de entendimiento, que es lo que el país necesita. Que tenga mucha suerte, Federico. Federico Gabriel, Gracias. director nacional de Trabajo, muchas gracias por estar Gracias. esta mañana aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes y un saludo para toda la audiencia. Bien.